A lo largo de la historia, la misma biología deja en claro que el boxeo no es para cualquiera, que para subirse al ring y salir victorioso en la mayoría de ocasiones debe ser alguien que no tenga miedo a morir ni a herir de por vida al rival que tienes enfrente. Así que en este video conoceremos 3 historias de 3 boxeadores que no solamente eran capaces de acabar con la vida de otra persona dentro del ring, sino también fuera de este. En 1957, James Scott, de 10 años, era un niño que vivía en uno de los barrios más marginados de Nueva Jersey. Los pequeños que se criaban acá no salían mayormente como doctores o abogados, sino como traficantes y pandilleros, pero afortunadamente un tío de James sabía que para que su sobrino no se involucrara en este mundo, debía tener la mente ocupada, así que un día como cualquiera, este le regaló un par de guantes de boxeo para que el chico se empezara a centrar en el deporte. Pero por más que le gustaba darse madrazos en el ring, James desde los 13 años empezó a pasar gran parte de su tiempo tras las rejas, pues el chico faltaba a clases y tenía varios cargos por vandalismo, hasta que finalmente a sus 18 años fue declarado incorregible tras dejar gravemente herido a otro chico por pegarle una paliza con un tubo de hierro. Así que fue enviado a la prisión estatal de Trenton, y sería por este tiempo que, así como otra señal del cielo, James conocería a Al Dickens, un señor de 51 años que cumplía condena por cometer robo a mano armada. Y como el señor Dickens era boxeador cuando estaba en el ejército, este tenía buen ojo para saber si a alguien se le daba bien el deporte. Y así al poco tiempo pudo determinar que James tenía buenas manos para el boxeo. Con una altura de 1,84 y peleando en la categoría de peso semipesado, James comenzaría a destruir a cada rival que le ponían enfrente en las peleas de la cárcel. Y a sus 21 años, cuando por fin salió de prisión, este comenzó a tomarse el entrenamiento más en serio. Pero como su mente no le dejaba pasar mucho tiempo fuera del crimen, James cometería un robo a mano armada y esta vez sería sentenciado a pasar entre 13 y 17 años de prisión, cosa que lo forzó a solamente boxear, y así se convirtió en el campeón de peso semipesado del sistema penitenciario de Nueva Jersey, y siguió así hasta que no quedaron más retadores. Durante este tiempo, James comenzaría a escribir varias cartas a promotores de boxeo, y tras hacer varias conexiones con gente de dinero, en 1974 se le concedió libertad condicional para trabajar, y ahora James pasó de entrenar con un equipo muy rudimentario a entrenar en el mismo gimnasio en el que entrenaba Muhammad Ali, y cuando los presentes vieron a James en su primera pelea de sparring contra uno de los mejores boxeadores del gimnasio, todos entraron en silencio, y tras terminar 2 asaltos demostrando un boxeo superior, la gente se puso de pie y le hicieron una ovación como pocas veces se había visto en ese gimnasio. Y ahora ese boxeador que muchos miraron poco profesional por llegar a entrenar con un desgastado short de mezclilla y zapatos de baloncesto, se había ganado el respeto de todo el gimnasio. En su primera pelea como profesional, James tenía como rival a un hombre que era 15 kilos más pesado que él, llamado John Johnson, quien tenía un récord de 8 victorias y 0 derrotas. Y para los que saben de este mundo de la pelea, 15 kilos es mucho peso de ventaja para un enfrentamiento así, y esto se vio de a primeras cuando Johnson derribó a nuestro protagonista en el primer asalto de un solo golpe. Pero de esto James se levantó como si nada hubiese pasado, y así en el segundo asalto fue este quien ahora derribó a Johnson de un solo golpe, para luego darle una gran paliza durante los próximos asaltos, hasta que finalmente en el sexto lo noqueó, llevándose la victoria y el cariño del público por dar un espectáculo de boxeo. Además, los espectadores siempre aman ver que el pequeño le gana al grande. Esta constante se repitió en las siguientes peleas de James, en donde le ganaba a oponentes más grandes que él,
pero a pesar de llevarse un buen dinero por sus actuaciones en el ring, al boxeador le costaba alejarse de las malas influencias del pasado y su carácter conflictivo no ayudaba para nada, pues sus conflictos internos eran un gran problema y el amor y comprensión de su esposa era lo único que le mantenía la cabeza más o menos amoblada, pero lamentablemente su mal genio no tenía quien lo detuviera. El 8 de mayo de 1975, el mundo se llevaría la gran noticia de que James estaba siendo arrestado y acusado de asesinato, también de robo a mano armada. Nadie creía esto posible, ya que al día siguiente al boxeador le esperaba la pelea más grande de su carrera, que era contra el campeón mundial John Conteh por una bolsa de $100,000, que con la inflación esto equivale ahora a más de $500,000. Según las autoridades, James estaba en serios problemas por un evento que tuvo lugar un par de noches previas al arresto. Este martes, Scott y otros amigos que lo acompañaban recogieron en su auto a un hombre llamado Everett Ross. Esto porque James sabía que Ross tenía varios contactos que traficaban sustancias estupefacientes y él quería hacer negocios con ellos. De esta manera, Ross llevaría a James a un complejo de apartamentos en Newark, y una vez ahí, James y uno de sus amigos se subieron en el ascensor junto a Ross para ir al apartamento de la hermana de este último, que es en donde estaban las sustancias. Y cuando llegaron al 8º piso del edificio, el amigo de James sacó un arma y obligó a Ross y a otro amigo de él a no hacer nada, mientras James se subía al apartamento de la hermana de Ross. Una vez dentro, el boxeador robó $283 y varias bolsas que contenían una sustancia blanca en polvo. Luego de esto, James golpeó a los testigos, porque claro, tenía que demostrar que era boxeador, y así él y su amigo bajaron hasta el auto llevándose a punta de pistola a Ross consigo, y una vez dentro, tras acelerar un poco, se escucharon 3 disparos que vinieron del auto, y acto seguido se ve como con el vehículo en marcha tiran hacia la calle el cuerpo de Ross, quien al poco tiempo fue terminado sin vida. Tras este evento, un vecino logró anotar la placa del auto y la policía lo confiscó para luego determinar que este estaba a nombre de James, y dentro del mismo vehículo se pudieron encontrar restos de sangre y agujeros de bala. Al principio se decía que James fue quien le disparó a Ross. Él, por su lado, se negó a hablar para defenderse, diciendo: "A los soplones le suceden cosas terribles". El amigo de James, de nombre William Spinks, que fue el que sacó el arma en un principio, no pudo hablar ante las autoridades, ya que poco después del crimen, este fue asesinado en un robo a mano armada. De esta manera, en 1976, el boxeador fue declarado culpable de robo a mano armada. Los cargos por asesinato fueron suspendidos, pero como seguía en libertad condicional y era reincidente, el juez lo condenó a entre 30 y 40 años de prisión. Pero a pesar de esto, James siguió con su carrera en el boxeo, ya que lo más insólito es que en la prisión de Rahway, que era donde cumplía su condena, había un pequeño auditorio donde armaron un ring, y tras hacer varias conexiones con la Asociación Mundial de Boxeo, estos hicieron un contrato con HBO para transmitir las peleas de James desde prisión. En estos combates, James llegó a ganar hasta $40,000 por pelea, llegando a donar el 10% de las ganancias a víctimas de delitos. Pero tras hacerse famoso por seguir invicto, la Asociación Mundial de Boxeo decidió que mantener a James en el ranking manchaba la imagen de la organización, ya que el hombre estaba siendo acusado por asesinato y tampoco a muchos de sus rivales les agradaba la idea de ir a prisión para pelear con él. Así que por esto le sacaron del ranking y las acusaciones seguían ahí, ya que en 1981 James fue declarado culpable por el asesinato de Everett Ross, siendo condenado a cadena perpetua. Y tras estar casi 30 años tras las rejas, en 2005, James fue puesto en libertad condicional. En sus últimos años, el boxeador sufrió de demencia, probablemente producto de los golpes que recibió a lo largo de su carrera, y murió solo en un asilo de ancianos en 2018 a la edad de 70 años, terminando así la vida de un hombre que pudo ser una leyenda en el mundo del boxeo, de no ser por sus malos pasos.
Edwin Valero era un boxeador que estaba en la cima del mundo. Hasta se hablaba que para el año 2010, el boxeador que había salido de la pobreza por su habilidad con los puños podía pelear contra la estrella Manny Pacquiao, quien estaba en su mejor momento, en lo que podía ser una super pelea que iba a quedar para la historia. Pero lamentablemente los demonios que yacían en la mente del venezolano hicieron que nunca pudiéramos volverlo a ver dentro del ring. Edwin Valero nació en 1981 en Mérida, Venezuela, en donde desde un principio su vida se vio rodeada por la violencia. En su casa su padre lo maltrataba y la falta de dinero era algo por lo que tenía que preocuparse desde una edad muy temprana. Hasta en la calle se veía obligado a usar sus puños para defenderse de los peligros que habían en su barrio. El joven pensaba que iba a pasar toda su vida así, vendiendo frutas y viviendo al día a día en el barrio, hasta que a sus 11 años entró a un gimnasio de boxeo, y acá se demostró que el pequeño Edwin había nacido para esto. Al venezolano siempre le encantó la guerra. Él criticaba el boxeo de Mayweather por ser muy evasivo y dar abracitos en el ring. Lo de él era dar puño parejo en cada asalto sin importarle recibir uno en el camino. Y así Edwin, desde su carrera como amateur, demostró de qué estaba hecho. El joven fue campeón nacional en su categoría desde los 17 años, pensando en sacar su licencia como boxeador profesional a los 20. Pero tristemente, en el año 2001, el venezolano, que era fan de las motocicletas, sufrió un grave accidente en una de estas. El accidente casi lo deja fuera del boxeo de por vida, puesto que sufrió graves fracturas en el cráneo, y de hecho en los boxeadores siempre se habla que los golpes les dañan el cerebro, pero en el caso de Edwin, además de todos los golpes que recibía por su estilo de boxeo agresivo, había que sumarle este episodio que seguramente sumó más a la destrucción de su psique. El boxeo era la vida de Valero, él no se veía dedicándose a algo más, así que al poco tiempo, volvió al ring para en julio de 2002 hacer su debut como profesional. El venezolano no recibió mucho castigo en este combate, puesto que noqueó a su rival tan solo pasados 2 minutos del primer asalto. Y a partir de este momento, el boxeador, apodado como el Inca, repetiría esta hazaña de noquear a sus rivales en el primer asalto 18 veces seguidas, haciendo un récord histórico. Y sí, en el futuro luego salieron unos pocos boxeadores que han logrado lo mismo, pero nadie lo ha hecho contra la misma calidad de contrincantes a los que se enfrentó Valero. El venezolano hacía ver a sus oponentes como si fueran amateurs, y la pelea que le llevó al estrellato fue la que hizo contra la estrella panameña Vicente Mosquera, a quien, estando de visitante, Valero le daría una paliza que silenció a toda la arena, puesto que en el 10º asalto la esquina de Mosquera se metió en el ring para que no le siguieran pegando a su boxeador, dándole el título mundial de la WBA al Inca venezolano. Pero Edwin, a diferencia de muchos deportistas latinos que con solo un poco de fama y dinero creen que tienen el mundo en sus manos, él creía que podía ir a por más, y así fue. Valero siguió defendiendo su título hasta que en el año 2008 la estrella del boxeo Oscar de la Hoya le llamó para que lo ayudara a hacer sparring para su preparación para la pelea que iba a tener contra Manny Pacquiao, un peleador que también iba a la guerra como Valero, pero lo que nadie se esperaba es que Edwin le daría una paliza en estas prácticas a De la Hoya, tanto así que no le permitieron entrenar más con el boxeador mexicano, ya que no se esperaba que él fuera tan fuerte. Por este entonces, Valero tenía mucho respeto en el mundo del boxeo, ya que él siempre se aseguraba de dar espectáculo, pero el venezolano no podía pelear con libertad en los Estados Unidos, pues resulta que Edwin apoyaba mucho, o mejor dicho demasiado, al gobierno de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela de ese entonces. Y pasa que este político no tenía de las mejores relaciones con los Estados Unidos, que es en donde se hacían las super peleas por grandes cantidades de dinero, y a partir del año 2009 hasta se podía ver cómo Edwin ahora tenía un tatuaje en todo el pecho con la bandera de Venezuela y la cara de
Hugo Chávez, cara que también podía llevar hasta en sus propios pantalones con los que iba a pelear. Y como el boxeador parecía ahora una propaganda del controversial gobierno de su país, en los Estados Unidos no le permitían boxear en Las Vegas y en muchos otros estados en donde se hacían las superpeleas, aunque esto ya venía de hace tiempo, ya que desde el año 2004 al venezolano se le prohibió pelear en los Estados Unidos al fallar una resonancia magnética debido a las irregularidades que presentó en el escáner cerebral por su accidente en motocicleta. A pesar de esto, ya saben cómo se mueve el mundo, y es que si hay dinero todo es posible, y de esta manera Valero en 2009 pudo pelear en Texas, que ahí prácticamente tiene leyes propias, pero ya cada vez más hasta Edwin se le complicaba conseguir la visa para entrar a los Estados Unidos. Pero es que él también se pasaba, o sea, se subía al ring, como digo, con Chávez en su vestimenta, y por esto mismo su última pelea la tuvo que hacer en México en febrero de 2010, ganándole a la promesa y futuro campeón mundial Antonio de Marco. Y a pesar de salir victorioso, aquí empezaría el triste declive del Inca Valero. Para este entonces, Edwin ya venía acarreando problemas con el alcohol y otras sustancias, y lo peor es que él sacaba ese monstruo interno que solo sacaba dentro del ring cuando bebía, llegando a ser acusado por asalto en varias ocasiones, y la persona que lamentablemente pagó el precio más caro fue Jennifer Viera, su esposa, quien el 25 de marzo de 2010 llegó a un hospital junto a Valero aclamando que la mujer estaba seriamente herida porque se cayó de unas escaleras, pero no hacía falta ser un traumatólogo experto para saber que a Jennifer le pasó algo mucho peor. La joven de 24 años tenía moretones por todo el cuerpo al punto de llegar a tener daño pulmonar, y debido a que Edwin tampoco se veía dentro de sus cabales cuando llegó al hospital, a este se le ordenó a pasar 6 meses en rehabilitación psiquiátrica. Pero por tener lazos con el gobierno, que a su vez es bastante inepto, Edwin siempre podía salirse con la suya, y Jennifer para este entonces ya había sido enviada al hospital 2 veces por heridas parecidas y nadie había hecho nada, y a tan solo un mes de esto pasaría lo peor. En abril de 2010, Edwin Valero tenía agendado ir junto a su esposa a Cuba, lugar donde el boxeador iba a realizar una rehabilitación poco ortodoxa para sus adicciones, pero la paranoia era algo muy intenso en Valero. Es que imagina la mezcla de tener el cráneo dañado por el accidente en moto, más todos los golpes que recibía en el ring, más todas las sustancias que consumía y la poca educación que recibió. Pues el hombre así era una bomba de tiempo. Ese día de abril la pareja estaba en Valencia, Carabobo. Valero llevaba una paranoia extrema encima diciendo a cada rato que lo estaban persiguiendo, así que le pidió ayuda a unos militares en el camino, quienes ante esa situación, ellos sabiendo quién era él a pesar de que iba alcoholizado, le dijeron que mejor pasara la noche en un hotel de la ciudad. Y una vez el boxeador entró a la habitación designada, este seguía con la paranoia revisando a ver si habían cámaras o micrófonos ocultos, pero a pesar de que no encontró nada, Valero pidió que lo cambiaran a una habitación más alejada, petición que fue concedida, y así la pareja se encerró en el dormitorio. Lo que parecía ser una madrugada normal para el personal de recepción del hotel se vio interrumpida por un Edwin Valero descalzo y raramente calmado ante la situación, diciendo que su esposa se encontraba sin vida en la habitación, y este hablaba en serio, ya que una vez dentro, el personal se toparía con el cuerpo de Jennifer en el suelo. En la escena había sangre por todos lados y el Inca daría 2 versiones. Una fue la que le dijo a los padres de Jennifer, diciéndoles que unos sicarios que los estaban persiguiendo le quitaron la vida a su hija. Y otra fue la que dijo una vez fue puesto bajo custodia, diciendo que él se fue a dormir después de ingerir alcohol y polvo blanco, para luego despertarse con su esposa sin vida y llena de sangre. Pero cuando ni siquiera se había digerido bien esta noticia, varias horas después, a la 1:30 de la madrugada del 19 de abril de 2010, Valero fue encontrado sin vida en su celda. Las autoridades determinaron que él mismo se quitó la vida poniéndose sus propios pantalones en el cuello.
Hasta se dice que el hombre tenía su propia ropa interior en la boca para no emitir ruidos, cosa que hizo de esto una escena muy perturbadora. Este caso para muchos pudo terminar acá, pero mucha gente cree que sí, que unos sicarios estaban persiguiendo a Valero y que luego estos mismos le arrebataron la vida dentro de la cárcel para quedarse con todo su patrimonio, ya que se habla que hasta el día de hoy sus dos hijos no han recibido el dinero que les corresponde por herencia. El giro final de la historia que estás a punto de escuchar te dejará helado. En el año 1983, Steve Heron estaba rankeado por el Consejo Mundial de Boxeo como el peleador número 1 de la división de peso superligero, pero a pesar de la fama que Steve tenía encima, nadie sabía nada de él. Primero, algo misterioso era que el peleador había empezado a boxear a la edad de 24 años, y para los que saben del deporte, está claro que esa es una edad tardía para empezar a boxear, pero sin embargo Steve quería vivir de pegarse madrazos en el ring, pues a él se le veía una actitud de que no tenía nada que perder, y es que en Houston, Texas, que es donde empezó a entrenar, era bien sabido que él no tenía los recursos suficientes para financiar su carrera como boxeador. Por eso buscaba la manera de ganar dinero a toda costa, llegando a vivir en la calle y hacer cualquier trabajo para sobrevivir, cosa que lo llevó a cometer la extrema locura de empezar a boxear como profesional sin antes tener combates como amateur. Pero sin embargo, este misterioso boxeador no solo ganó su primera pelea, sino que comenzaría con una increíble racha de 12 victorias sin perder, 9 por la vía del knockout. Pero tras perder las dos siguientes, Steve se daría cuenta que debía bajar de peso, pues sus oponentes solían ser más grandes que él, y por eso comenzó a pelear en 63.5 kilos, donde arrasó con la división, llegando a ser rankeado como el número 1, pero este aún no tenía el cinturón, por lo que le llamaban el campeón sin corona. El público se quejaba diciendo que nunca le daban esa chance a Steve porque la federación protegía al campeón de ese entonces de nombre Bruce Curry, quien incluso ya había perdido contra Steve en el pasado, y esa pelea debía llegar sí o sí. Pero mientras nuestro protagonista esperaba por su chance por el título, lo pusieron a pelear contra Eduardo Domínguez, un boxeador mexicano que contaba con un récord de 2 victorias y 3 derrotas, algo que supuestamente lo hacía pan comido para Steve. Y por eso la sorpresa fue bien grande cuando al boxeador mexicano le dieron la victoria en el 6º asalto, tras que el árbitro parara la pelea porque Steve no paraba de sangrar por la ceja izquierda. El público no lo podía creer. Steve parecía estar maldito, porque siempre se quedaba a las puertas de ser campeón, y los fans del deporte esperaban su regreso al ring ansiadamente. Pero sin embargo, esto no volvería a suceder, ya que 5 meses después de esta pelea, en 1984, la policía arrestaría a Steve Heron, acusándolo de ser el autor de 3 asesinatos sin resolver en la década de los 70s. Resulta que tras indagar un poco, las autoridades descubrieron que Steve Heron en realidad no se llamaba así, que su verdadero nombre era John Davis Jr., y que los pocos registros que habían de su pasado datan sus detenciones por la policía hasta que a principios de los 70s este fue condenado a pasar un largo tiempo en una prisión de Colorado por robo a mano armada. Pero de alguna forma y sin ser visto por nadie, Steve, quien era John Davis por ese entonces, escapó de la cárcel y se refugió en Los Ángeles, California, donde ya por fin se cambió el nombre a Steve Heron y empezó a trabajar en un bar haciéndose pasar como bisexual, lugar donde coqueteaba con hombres homosexuales y se hacía el inocente dejándose llevar hasta sus hogares, donde si veía la oportunidad asesinaba a su presa y robaba todos los objetos de valor que encontraba en el hogar. Se habla de que Steve asesinó con este modus operandi a 2 hombres en 1976 y otro en 1978, y ahora la policía lo estaba arrestando 6 años después gracias a la nueva tecnología ALPS, que por sus siglas en inglés
quiere decir Sistema Automático Computarizado de Huellas Latentes, y así se pudo determinar que esas huellas no identificadas que estaban en las 3 escenas del crimen pertenecían a Steve, quien dejó a 3 de sus víctimas igual, sin ropa y maniatadas con cables de lámparas. Las 2 primeras perdieron la vida por asfixia, y en la última escena del crimen, que tuvo lugar en 1978, Steve acabó con la vida de su víctima a punta de golpes para luego asegurarse de haber hecho el trabajo disparándole con una pistola. Sus huellas dactilares se encontraron en una cerveza, un disco de música y en el lavamanos de un baño en la casa de la víctima. Pero al parecer, este último crimen, que había sido el más violento de todos, lo llevó a irse a Houston, Texas, ciudad donde se apareció en un gimnasio aparentando ser un joven inocente con mucha ilusión de ganarse la vida boxeando, cosa que logró con mucho éxito por 6 años hasta que fue juzgado y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de pasar 25 años en prisión. Pero insólitamente, tras pasar menos de 20 años tras las rejas en 2004, Steve fue liberado, pero luego lo volvieron a arrestar por cometer asalto agravado, cosa que lo llevó a ser encarcelado en 2006, y ahí sigue hasta el día de hoy. Si te preguntas por qué no puse la historia más reciente de un boxeador asesino, que es el caso de Félix Verdejo, recuerda que hace unas semanas hice un video explicando cada detalle de ese caso, así que te recomiendo que corras a verlo. También, si veo que este tipo de tops es de su agrado, me comprometo a subir otro en las próximas fechas.